para los marginados. Tal vez algunos dirán, pero este mensaje como que no es para mí, pastor, porque yo no me considero una persona marginada. Pero no sé si en algún momento de su vida usted se ha sentido marginado o marginada. Las marginaciones pueden suceder en la misma familia, porque hay algunos que son como el alma de la fiesta, los que están en el centro de las reuniones familiares, a los que todo el mundo saluda, ¿verdad? A los que cuando les dan de comer les dan la mejor presa, y a los que de pronto no alcanza la comida de pronto y se quejan y dicen, ¿qué pasó? Y es que ya se acabó, disculparás, pero vamos a comprar más pollito para completar. Pero hay marginaciones en las familias, hay marginaciones en lugares de estudio, en el trabajo también. Cuando supuestamente pertenecemos a un grupo, pero por alguna razón nos sentimos marginados. No voy a pedir que levantemos la mano, tal vez alguien se sienta incómodo, incómoda y sea motivo de vergüenza inclusive, pero las marginaciones se dan en nuestro mundo lastimosamente porque hay mucha injusticia, hay mucha inequidad en nuestro mundo. Y hay marginados también que han crecido ahora en el mundo entero, más que antes. Marginados como la isla de Cuba, que es una isla preciosa, muy hermosa la isla, que el Señor me dio la bendición de algún momento predicar la palabra ahí también. Y el próximo domingo va a predicar un cubano, el pastor Israel Batista, que es cubano, y dicho sea de paso, pues diríamos, ¿qué países son los más marginados en este mundo? ¿Será que Cuba es uno de los países más marginados en este mundo? ¿Qué piensa usted? Puede ser por la situación que están viviendo, ¿verdad? Ahora que es crítica. La marginación está aumentando en las calles, lo vemos. Cuando estamos en el bus, cuando estamos en el auto tal vez, no sé. Personas que vienen a suplicar por algo de comida. Tal vez inmigrantes que no tienen para comer, no tienen lo básico. Por eso este mensaje es pertinente para nuestro siglo XXI. Y vamos a ver en la palabra del Señor cuál es la respuesta de Dios, qué es lo que Dios dice con relación a los marginados. Así que abramos la palabra en Lucas. Vamos a abrir en Lucas, en la serie que estamos siguiendo. ¿Sí está siguiendo la serie de Lucas con nosotros? Lucas capítulo 18, desde el versículo 35. Busque por favor en sus Biblias, Lucas 18, 35. Y vamos a leer en la Dios habla hoy. Aprovechando esta Biblia de la multiversión, que tiene las 4 versiones, no sé cuántos han traído la multiversión, porque ciertamente hay que tener bastante fuerza. Y diríamos también en el bus, algunos tal vez se avergüenzan o se avergonzarían de una Biblia de este tamaño, ¿no? No hay ni dónde esconderle. Pero por ahí veo que algunos han traído. Levanten por favor los que tienen la multiversión. Muy bien, muchas gracias mis hermanos. Levanten los que han traído la Biblia física también. ¿Cuántas Biblias físicas hay? También está un poquito pasando de moda la Biblia física, ¿no? Y bueno, levanten también los que tienen la Biblia en el celular, ¿no? Pues pastor, yo tengo aquí 100 versiones en digital. Levanten también los dispositivos, si es que ahí está la palabra del Señor. No estarán chateando mientras estamos en la predicación, mis hermanos. Revisen las versiones y comparen. Un aplauso para todos ustedes, porque hay que traer la palabra del Señor. Porque cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Entonces es muy importante que todos tengamos la palabra del Señor. Amén. Entonces vamos a ver lo que dice en Lucas capítulo 18, versículo 35 en la Dios habla hoy. Miren, cuando ya se encontraba Jesús cerca de Jericó,
Un ciego que estaba sentado junto al camino pidiendo limosna, al oír que pasaba mucha gente, preguntó qué sucedía. Le dijeron que Jesús de Nazaret pasaba por ahí y él gritó: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y los que iban delante lo reprendían, miren, para que se callara. Y él dejó de gritar y guardó la compostura y ya se quedó tranquilito ahí donde estaba. ¿Dice eso la palabra del Señor? ¿Qué dice? ¿Les hizo caso o no les hizo caso a los que le reprendían? Él dice, gritaba más fuerte todavía, nuevamente: Hijo de David, ten compasión de mí. Hasta que el Señor Jesús, pues, ¿cómo sería que gritaba, no? El ciego, imagínense, con toda esa bulla que había de la muchedumbre, porque parece que había bulla, por eso es que pudo escuchar el ciego que pasaba a Jesús, ¿no es cierto? Gritó tanto que el Señor Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando lo tuvo cerca le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? El ciego contestó: Señor, quiero recobrar la vista. Jesús le dijo: recóbrala, por tu fe has sido sanado. Y en aquel mismo momento el ciego recobró la vista y siguió a Jesús alabando a Dios. Y toda la gente que vio esto también alababa a Dios. Amén. Ahora quisiera que me acompañen al texto de Marcos 10, sin perder de vista el texto de Lucas. Marcos 10, 46, por favor. Porque Marcos también relata este mismo evento y nos da algunos detalles que no nos da Lucas. El Evangelio de Marcos fue escrito primero, es el primer evangelio que fue escrito según los estudiosos, y del Evangelio de Marcos pues tomaron los demás evangelistas para escribir los demás evangelios. Entonces es fuente, Marcos es fuente, la primera fuente que tenemos de los registros de la vida de Jesús. Marcos capítulo 10, versículo 46. Marcos 10, 46. ¿Ya tenemos todos? Marcos 10, 46. Sí están prendidos los ventiladores, mis hermanos queridos, porque no sé cómo estarán ustedes, pero yo estoy con calor aquí. Den prendiendo los ventiladores si son tan amables, mis hermanos, el de allá y el de acá, porque está haciendo calor. ¿Está haciendo calor o no? Levanta la mano, ¿quién tiene calor? Levanta la mano, ¿quién se está durmiendo? No, pastor, nos da vergüenza eso, dice. Estamos bien despiertos. Yo les veo las caritas pues de aquí, mis hermanos. Yo les veo a todos. Y algunos están luchando ahí con el sueño, tal vez puede ser por el calor también, ¿no es cierto? Que es difícil luchar con el sueño. Bueno, sigamos entonces, ya que estamos un poco mejor, sigamos en Marcos 10, 46. ¿Ya tenemos? Miren, llegaron a Jericó, dice. Ahora, cuando pensamos en Jericó, ¿qué se le viene a usted a la mente? Jericó, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? A ver, diga. Diga. Las murallas de Jericó, ¿verdad? Porque es lo que sabemos en el Antiguo Testamento. Una ciudad muy antigua, muy famosa, parece que de las más antiguas del mundo, porque hasta ahora hay gente viviendo ahí en Jericó y parece que es un lugar de este turismo religioso que le llaman, ¿verdad? Donde van a conocer los lugares donde pasó Jesús y del Antiguo Testamento también. Entonces parece que Jericó todavía está hasta ahora una ciudad muy hermosa, muy fértil, ¿no? Pero también nos vienen las murallas de Jericó. ¿De qué altura serían las murallas de Jericó, mis hermanos? Mis hermanos, a ver, amigos que nos visitan, ¿cuántos metros calcula usted que tendrían esas murallas? ¿5 metros? ¿10 metros? ¿15 metros? La cosa es que eran unas murallas tan enormes. Y en la Biblia no es coincidencia que los evangelistas
hablen de esta ciudad justo en este evento del ciego. Porque cuando hablamos de ciudades y hablamos de una ciudad como Jericó amurallada, hablemos de barreras también. Barreras que para algunos parecen inexpugnables, difíciles de pasar, nos rebasan las barreras. Es un muro que tenemos adelante. ¿Usted tiene muros en su vida o no? ¿Cuántos tenemos muros en nuestra vida? Pueden ser muros económicos, pueden ser muros de salud. ¿Cuántos estamos enfermos? Digo estamos porque yo también estoy, pero nadie sabe lo de nadie, ¿verdad? Cada uno estamos luchando con nuestros propios muros, con nuestras propias barreras que se erigen monumentales frente a nosotros y pensamos que no lo podemos superar, que no lo podemos pasar, sobrepasar. Problemas familiares, cuando en las familias se acaba el amor, o alguno dice, es que ya se me acabó el amor, le dice, híjole. Y la otra persona sigue enamorado, enamorada, aún matrimonios de años. Son muros enormes, ¿cómo hago? Dice. Vienen a la consejería y me dicen, pastor, ¿cómo hago si ya me dice que ya no me ama? Es complicado. Muros. Hoy en día hay muchos muros. Y cuando Jesús salía de la ciudad, dice, seguido de sus discípulos, estamos en Marcos 10:46, y también mucha gente, ¿no? Imagínense un montón de gente haciendo bulla, ¿no? Ahí ha estado un mendigo, vean, un mendigo ciego. Pero aquí nos da un dato más. ¿Y cuál es? ¿Cómo se llamaba ese mendigo ciego? Bartimeo. Vean, esa información no nos da Lucas, pero dice que se llamaba Bartimeo. Y para aclarar más, Marcos dice hijo de Timeo. Ahora, ¿qué significa Bartimeo? ¿Y por qué en este momento a esta persona que se le hace un milagro se da el nombre? ¿Cuántas veces nosotros hemos visto que haya nombres en la Biblia? ¿Cuántas veces usted ha visto que haya nombres a los que se le hace un milagro en los evangelios? ¿Conocemos el nombre de los leprosos, los 10 leprosos que fueron limpiados? No conocemos el nombre de los 10 leprosos que fueron limpiados. Es decir, hay muchas personas que reciben el milagro en la Biblia, pero no está el nombre es clave. Cuando hay el nombre en la Biblia, usted tiene que detenerse, tenemos que detenernos ahí, porque algo nos quiere decir el Señor, porque no es común que se le ponga el nombre. Peor, el parentesco. Y aquí le dice hijo de Timeo, eso significa Bartimeo, porque Bar significa hijo de Timeo en el hebreo. Miren, se define a este ciego por una relación de parentesco con su padre, pero paradójicamente no hay persona más sola que Timeo. El ciego está totalmente, dramáticamente solo, mendigando ahí. ¿Dónde está el papá? No sabemos. Está él solo ahí. Parece una paradoja. ¿Y qué significa Bartimeo? Paradójicamente, significa todo lo contrario de lo que debería ser, ¿verdad? Porque significa alguien admirable, alguien que recibe mucha honra, alguien que es muy digno. Bartimeo, Timeo, pero él es todo lo contrario, está marginado, está ciego, está mendigando. Aquí hay un contraste que la Biblia lo quiere mostrar. No es nada de lo que dice su nombre, porque en la Biblia los nombres no es como nosotros, ¿no? Hay algunas personas que le han puesto el nombre y uno les pregunta, ¿y ese nombre no he escuchado nunca? Y le dicen, es que mi mamá veía una telenovela, dice. Y es que el artista, ¿no?, de la telenovela, el más importante, el protagonista, tenía ese nombre. Y a saber, esa novela ha sido turca, hermanos. Imagínense, es un nombre totalmente raro. Para la Biblia, el nombre significa un poco de la persona. Habla de la persona. No es accidental el nombre, pero aquí es todo lo contrario de lo que este hombre está viviendo, porque él vive en la humillación, él vive en la marginación, no es honrado por nadie, no es admirado por nadie, no es dignificado por nadie, todo lo contrario.
Estaba sentado junto al camino, marginado, eso significa marginado, junto al camino, vean, en el margen del camino, ¿no? Y al oír que Jesús de Nazaret pasaba por ahí, el ciego comenzó a gritar: Jesús, hijo de David. Este nombre, hijo de David. ¿Cuántas personas le han dicho a Jesús, hijo de David? ¿Es un nombre común o no? ¿Será que en ese tiempo, hace 2000 años, todos reconocían que Jesús era el Mesías? ¿Qué piensa usted? ¿Cuántos reconocían que Jesús era el Mesías hace 2000 años? Para nosotros es fácil 2000 años después, con tantas versiones de la Biblia, con tanto conocimiento, claro. Pero no, en esa época lo que está gritando el ciego es casi una revelación. Qué paradoja, ¿no? También, que el que no puede ver es el único que le ve a Jesús como el Mesías, como el hijo de David. Es un título mesiánico, descendiente de David. De ahí viene el linaje real del Señor Jesucristo. Y el ciego le dice así, imagínense. Pero le dice más, le grita: ten compasión de mí. Y muchos lo reprendían, dice, para que se callara. En el texto original, esta expresión que le reprendían para que se callara, tiene mucha fuerza en el original. Es con mucha dureza que le están reprendiendo. Están realmente muy enojados con el ciego. No sabemos por qué, pero ese gentío no quería que le interrumpan a Jesús, o estaban acostumbrados a tratarle a este hombre no como un ser humano, no, sino como alguien que está marginado, invisible, no sabemos. La cosa es que estaban muy enojados y con mucha fuerza le reprendían, dice, que se calle. Le decían: cállate, cállate, cállate. Pero él gritaba más todavía: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Cuando pensamos en las barreras, como en la ciudad de Jericó, que estábamos hablando, ¿cuántas veces dieron la vuelta a los muros de Jericó? 1, 2, 3 veces, 4 veces. ¿Cuántos han hecho algo 4 veces? Han repetido lo mismo 4 veces. ¿Cuántos han repetido algo 5 veces? ¿Cuántos han repetido algo 6 veces? ¿Y cuántos han repetido algo 7 veces? ¿No les parece bastante? El Señor Jesús está aquí presente. El Señor Jesús está moviendo por aquí, está caminando por aquí en medio de nosotros. Nosotros tenemos barreras, muros. Y a Josué el Señor le dijo: da la vuelta 7 veces. ¿No será que el Señor nos está diciendo: hay que perseverar? No hay que perseverar. Perseverar no significa decir una vez. Perseverar no significa decir 2 veces. ¿Cuántas veces usted ha estado pidiéndole al Señor algo? ¿Cuántas veces? A veces nos cansamos de pedirle al Señor, pero el Señor nos dice que perseveremos. Eso es la fe. Ser constante, ser perseverante. 7 veces. El ciego también. No gritó 7 veces, menos mal, pero seguramente alzaba tanto la voz y gritaba tanto que no fue necesario que grite más de 2 veces. Porque la primera vez le oyeron los que estaban, la muchedumbre. Parece que el Señor todavía no le oía, porque imagínense tanta bulla, tanta gente, ¿no? Y le hicieron callar. ¿Cuántas son las barreras que nosotros pasamos? Las personas que nos dicen que no hagamos algo, que no digamos eso, que no perseveremos, que dejemos a un lado nuestros sueños, que dejemos a un lado el llamado del Señor, que dejemos a un lado muchas cosas que el Señor nos está hablando. Hay personas que nos desaniman. En nuestra propia familia hay gente que nos desanima y nos dice: no, yo creo que eso no es del Señor. Pero si el Señor te ha dado algo, si sientes que el Señor Jesús está pasando por aquí, caminando por aquí, si quieres que el Señor haga un milagro en tu vida, tenemos que gritar, mis hermanos. El Señor escucha nuestra voz. Y mucho más si perseveramos. Igual que
en el Antiguo Testamento dieron la vuelta 7 veces a las murallas de Jericó, el ciego no se dio por vencido y perseveró, fue constante, gritó más todavía, a pesar que le decían que se calle. ¿Qué más dice la palabra del Señor? Entonces ya por fin Jesús le escucha, miren. Jesús se detuvo. Jesús se detiene. Jesús no está tan ocupado como para no detenerse aquí en medio de nosotros. Mi hermano, mi hermana. Nosotros no tenemos tiempo para muchas cosas y para cosas importantes. A veces nosotros no venimos un domingo a la iglesia porque decimos estamos ocupados, tenemos que trabajar, no tenemos tiempo. El Señor se detiene para lo que Él está haciendo y el Señor siempre tiene tiempo para nosotros. El Señor se detiene y le dice, llámenlo. ¿Qué sería lo más lógico aquí en este texto? A ver, si está gritando una persona ciega que está por allá al margen, a un lado del camino, está ciego, ¿no? Es mendigo, ahí está botado por ahí. Yo estoy por acá, imagínense en el ciego por ahí, por donde está esa escalera, imagínense, ya. ¿Qué sería lo más lógico? ¿Qué haría usted? ¿Ir allá o decir, llámenlo para que venga donde yo estoy? ¿Qué sería lo más lógico? Ir allá, pues mis hermanos queridos, si está ciego, es mendigo y está medio lejos, no sabemos cuánto, no dice el texto, pero tal vez algunos metros. Pero el Señor le dice, llámenlo. ¿Por qué? Porque mis hermanos, por más necesitados, marginados que estemos, ¿qué tenemos que hacer? La fe, ¿qué tiene que hacer? Tiene que movilizarnos, tenemos que levantarnos. ¿Ha de haber sido fácil o difícil que el ciego se levante? Difícil. Seguramente tuvo que recibir ayuda, pues. ¿No es cierto? Solo no podía, tal vez. De pronto se tropezó, tal vez no, pero ha de haber sido complicado. Pero el Señor quiere, mis hermanos queridos, mis hermanas, que nosotros nos levantemos, que caminemos por fe, por más necesitados que estemos. Amén. Hay que moverse, mis hermanos. Apláudale al Señor Jesucristo. El Señor Jesús está aquí. Su presencia sagrada está aquí. Así que ya imagínense la escena, ¿no? Ya le traen, le llaman al ciego diciéndole, ánimo, levántate, te está llamando. Por fin, el pobre ciego. El ciego arrojó su capa, dice. Imagínense, ¿qué significa esto? Para nosotros casi no tiene sentido. Pero hace 2000 años, la capa era lo más importante. Era de las prendas de vestir más importantes, porque en el frío de la noche, y hacía bastante frío en la noche en esa época, en el día temperaturas muy altas y en la noche temperaturas muy bajas. Nosotros sabemos lo que es eso, ¿verdad? Posiblemente ahí el ciego, sin duda, necesitaba una capa para cubrirse del frío. Y aquí Marcos menciona ese detalle de la capa, porque dejar la capa significaba para el ciego dejar su seguridad, dejar lo único que tenía, lo único que le cubría en la noche, despojarse de su única posesión que le cubría de morirse de frío en la noche. Y yo pregunto, ¿cuál es la capa que tú tienes que dejar hoy? La capa significa tu zona de confort. La capa significa tu seguridad, a lo que tal vez te estás aferrando o nos estamos aferrando. Yo me incluyo también, porque es muy difícil salir de donde nos sentimos seguros, tranquilos, resguardados, protegidos, y movernos hacia el Señor Jesucristo para pedirle el milagro que le estamos pidiendo. Amén. Es difícil, pero hay que hacerlo. Eso significa tener fe, dejar todo. Vengamos con manos vacías delante del Señor, pero vengamos a Él, caminemos a Él, acerquémonos a Él. Y aquí dice en Marcos, vean, dando un salto se acercó a Jesús, que le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti?
¿por qué el Señor le pregunta algo tan obvio? ¿Se ha puesto a pensar usted? Si está ciego, es mendigo, ¿por qué el Señor le dice, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué piensa usted? Si era algo obvio. El Señor quiere escuchar tu voz. El Señor quiere escuchar tu voz. Dígale a la persona que está a su lado, por favor, el Señor quiere escuchar tu voz. Dígale, por favor, para que no se duerma. Yo sé que el calor, el hambre, ya qué horas son, ya mismo son las 12, claro, pastor, ya es mediodía, pues, ya tenemos hambre, nos levantamos a las 5 de la mañana, 4 de la mañana, y algunos ni siquiera han desayunado. Claro, ya les veo que están ahí luchando con Morfeo. El Señor quiere escuchar tu voz. Como cuando de pronto en la familia, ¿no? En la familia están ahí los hermanitos. Y no sé en la familia de ustedes, pero en muchas familias siempre hay un consentido, ¿o no? El consentido. Es bastante humano eso. No importa si son familias cristianas, no importa. Igual, tenemos que reconocer tristemente porque no está bien, pero es humano. Hay un consentido, una consentida. Entonces, cuando el hermano que se siente marginado, ¿verdad? Tal vez es el último, no sé, o es el del sándwich, del medio, ¿no es cierto? Sabe que al hermano, digamos así, al hermano mayor o al último también, que es el pucho, el último, ¿no? Que le decimos el pucho, que es el más consentido. Le dan todo, ni bien abre la boca, ya le están dando los papás algo. Entonces el que se siente marginado, el del sándwich del medio, dice, ve, niño, dile a mi papá, dile a mi mamá, que me dé esto. Pero ¿por qué no le pides tú? Pues pídele tú mismo. No, pues es que a mí me va a decir que no. A ti todo te dan, todo te dicen que bueno, tú eres el consentido, eres la consentida de papá, de mamá. Pero qué lindo es que nosotros como hijos vayamos con nuestra propia voz a nuestros padres humanos y que nuestros padres nos escuchen pedirles algo. Porque cada uno de nosotros tenemos una voz única, especial. Y si nosotros como padres nos encanta que nuestros hijos nos tengan confianza y nos pidan lo que necesitan, ¿cuánto más Dios en su gracia y misericordia no querrá escuchar nuestra voz? ¿Qué quieres que haga por ti? Hay que verbalizar, hay que expresar. ¿Qué quieres que haga por ti? El Señor ya lo sabe, pero quiere escuchar tu voz. Tu voz es como ninguna otra. El Señor te ha dado una individualidad, una particularidad que no tiene nadie más. Nadie habla como tú para el Padre Celestial. Nadie pide como tú. Y el Señor quería escuchar que Él mismo diga, ¿qué quieres que te haga? Maestro, le dice, quiero recobrar la vista. Los estudiosos dicen que él ya veía y que tal vez tuvo algún accidente o alguna enfermedad y por eso dice recobrar la vista, volver a ver. Pero hay algunos estudiosos que van más allá en el original y dicen posiblemente aquí el término no solo significa recobrar la vista, volver a ver, sino miren qué interesante, sino tal vez lo que está diciendo el ciego es, Señor, quiero alzar a ver, quiero levantar la vista, ayúdame a levantar la vista, quiero caminar con la frente en alto, quiero ser digno, quiero ser dignificado, quiero ser honrado, lo que el nombre significa, el nombre de él, Bartimeo, quiero ser honrado por primera vez, quiero que los demás me vean como un ser humano, no como un marginado, quiero levantar la vista. Porque tal vez toda la vida o muchos años ha estado él con la cabeza abajo, viendo al suelo. No podía levantar la vista. Y algunos dicen que posiblemente aquí el significado también tiene que ver con levantar la vista, mirar hacia arriba, mirar con dignidad, mirar como ser humano, por fin ser dignificado, lo que significa Timeo. Y Jesús le dijo, puedes irte. Por tu fe has sido sanado, dice aquí. Lucas dice salvado.
porque la sanidad y la salvación vienen del Señor Jesús, amén. Y en aquel mismo instante vean el poder del Señor Jesús. El ciego recobró la vista y siguió a Jesús por el camino. Hay que seguirle al Señor Jesús. Hay que seguirle a Él. El Señor Jesús está aquí en medio de nosotros. De paso les invito a que vengamos a la vigilia, mis hermanos. Porque ahí vamos a tal vez tener más tiempo para estudiar la palabra del Señor. Porque podríamos seguir predicando sobre este texto. Es muy hermoso. Es muy profunda la palabra. Vamos a comenzar a las 8 la vigilia, que es este viernes, hasta las 11 de la noche. Pero si alguien de pronto quiere venir antes, puede venir. Vamos a estar aquí realmente todo el día, toda la tarde. Puede venir a las 6, a las 7, venir a orar al Señor, ayudarnos en algo, porque hay muchas cosas que preparar. Pueden venir antes, pero nos falta tiempo para profundizar en la palabra del Señor. Aquí el tiempo es limitado. Pero queremos ponernos de pie y responder a la palabra del Señor. Pongámonos de pie, mis hermanos queridos, y respondamos a la palabra del Señor. El Señor Jesús está presente aquí. Su Espíritu está aquí en medio de nosotros. ¿Le puede sentir al Señor? ¿Puede sentir la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, el Espíritu del Cristo resucitado? Hay una canción muy hermosa, que es antigua esa canción, pero es muy hermosa. Ya la hemos cantado, pero realmente yo nunca me canso de esa canción. No sé si le pasa lo mismo a usted. Esa canción dice: el borde de tu manto. ¿Será que el Señor Jesús está pasando por aquí? ¿Qué piensa usted? ¿Será que el Señor Jesús pasa por Calderón, por Carapungo? ¿O será que el Señor Jesús solo pasa por ciertos barrios? ¿Será que el Señor Jesús solo pasa por Cumbayá nomás? Si hay personas de Cumbayá, bienvenidos. Pero lo que quiero decir es que el Señor no hace acepción de personas. El Señor Jesús también pasa por Calderón y está caminando por aquí. Y la canción dice: si tan solo tocare ¿qué? El borde de tu manto. Como esa mujer que estaba con hemorragia y había gastado todo lo que tenía en médicos, ¿verdad? Y nadie le ayudó. Y entonces tenía vergüenza. Claro, porque era impura, según la ley. Las mujeres con flujo de sangre eran impuras, nadie podía tocarlas. No podían tocar a nadie, ellas tampoco. Pero ella pensó con fe y dijo: Jesús está pasando por aquí. Y si tan solo yo logro escurrirme entre la multitud, como sea, por abajo, gateando, hacerme a un lado, ver más o menos por dónde está mi Señor. Y si logro tan solo distinguir un borde de su manto, así pequeñito, un pedazo de tela, pero que sea de mi Señor Jesús, yo sé que voy a ser libre, yo sé que voy a ser libre. Y entonces se dio modos. La fe tiene que movernos, hermanos queridos, mis hermanas. No podemos quedarnos donde estamos. Tenemos que movilizarnos por fe, no importa la necesidad, y llegar al Señor Jesús. Y entonces cuando ella tocó el borde del manto por atrás, de rodillas, nadie se dio cuenta. Pero el Señor Jesús sí se dio cuenta que había salido poder de Él. Aquí está el Señor Jesús. Y nosotros pasemos acá, si usted siente en su corazón, porque esto no es por mí, no es por nadie. Esto es por el Señor Jesús y por lo que usted le está pidiendo al Señor Jesús, que yo no sé tampoco qué es. Pero si usted siente en su corazón mientras cantamos la canción, pase por favor, porque hay que moverse. Si el ciego, siendo ciego, tuvo que moverse, el Señor Jesús no fue al ciego. Él le dijo: llámenlo, tráiganlo, que venga. Y él tuvo que levantarse y tuvo que dejar la capa también, dejar la seguridad. Comencemos con la canción porque tiene una intro un poquito larga.